Esto sucedió cuando yo tenía más o menos 8 o 9 años. En mi escuela, cada que había algo que celebrar, contrataban a un payaso. Y en una ocasión que era el Día del Niño, contrataron a uno. Era alto, medio delgado, tenía el cabello de un tono rojizo. A mi parecer ese payaso era bueno. De hecho, a mí me cayó súper bien. Entonces, cuando él estaba inflando globos en forma de perritos, en todo momento él me miraba, y cuando hizo una flor de globos me la entregó a mí. Me sentí incómoda, como con una mala vibra, pero no le tomé importancia. Yo era feliz con mi flor. Después de que el show del payaso terminó, era ya casi la hora de salida. El payaso estaba en la puerta del salón, viéndome, haciéndome caras graciosas, y entonces el timbre sonó. Yo me levanté de mi asiento y salí a esperar a mi padre, quien siempre me recogía después de clases. Habían pocos niños, la mayoría ya se habían ido, y el payaso me vio. Se acercó a mí. Recuerdo que me dijo lo siguiente: Oye, nena, ¿quieres que te enseñe cómo hacer globos con forma de perritos? Yo bien feliz le dije que sí, y él fue por algo a su camioneta. Cuando se acercó tenía un globo en la mano y en la otra parecía esconder algo. Justo cuando se estaba acercando más a mí, la neta me dio mucho miedo. Justo llegó mi papá, y como mi papá es bien estricto, desconfiado y a veces grosero, le dijo a ese payaso que se vaya a joder a otra parte. Y pues mi papá me llevó a casa. Pasaron los días y fui con mi papá al súper. Unas calles antes de llegar vi al payaso y él me vio a mí. Le sonreí ya que me había caído bien y él también me devolvió la sonrisa, pero de una forma extraña. Su sonrisa parecía mala. Llegamos al súper y el payaso entró. Las personas lo veían raro y mi papá no se daba cuenta. Él estaba muy concentrado comprando las cosas. Entonces me di cuenta de que cada vez que íbamos cambiando de pasillo, el payaso también. E incluso me veía fijamente cuando mi papá se daba la vuelta. Fingía comprar algo y así siguió hasta que nos fuimos. Después con mi mamá fuimos a comer a un McDonald's y ustedes saben que hay un típico payaso sentado en la banca. Yo estaba feliz agarrado de la mano con mi papá y pasamos ahí donde estaba ese payaso, y al verlo yo recordé el payaso de la escuela y me sentí rara, me dio miedo. Total, mi papá y yo estábamos comiendo y casi hasta atrás de mi vista estaba ese payaso de nuevo. Le dije a mi papá porque yo estaba muy asustada. Mi papá volteó hacia donde le dije y me dijo que no había un payaso ahí, y yo le dije que sí, y él me dijo que tal vez me había dado miedo el payaso de McDonald's. Yo ya no le dije nada, pues sabía que no me iba a creer. Llegamos a mi casa y bajamos las compras. Mientras bajaba las bolsas con mi papá, me di cuenta de que había un perrito de globo en una de las bolsas. Yo lo tomé y me asusté sabiendo quién lo había dejado ahí. Muchos días tuve pesadillas y mojaba la cama por las pesadillas con ese payaso. Un día en una de esas pesadillas, él estaba mirándome en el jardín de mi casa y yo lo sentí muy real, pero mis papás me dijeron que no era verdad y me creían menos cuando mis hermanos se burlaban de mí. Y así pasaron meses teniendo pesadillas y mis padres se cansaron y me llevaron al doctor porque tal vez tenía un problema, ya que como mencioné antes, mojaba la cama. El doctor dijo que no tenía ningún problema con eso, pero que sí estaba muy débil y debía comer más. Ya de eso, como iba a la escuela, yo no podía estar tranquila porque sentía que ese payaso podía estar ahí o aparecerse de repente. Uno de esos días yo esperaba a mi padre. Me recogió y cuando íbamos de camino a casa me iba haciendo preguntas de qué me pasaba y qué tenía, por qué estaba así. Y yo no le respondí, cansada de decirle la razón y que ellos no lo tomaran en cuenta. Entonces yo recosté mi cabeza en la ventana del auto y como mi papá iba lento ya que habían autos adelante, vi al payaso en la misma camioneta de la primera vez y me asusté porque me miró y me sonrió. Le dije a mi papá y él estacionó el auto en aquel lugar y me abrazó hasta que me calmé. Yo realmente sentí que mi papá me creyó en ese momento. Así pasaban los días y en casos veía al payaso observándome desde lejos. Un día mi papá se cansó de que yo tuviera fobia hasta de salir porque temía encontrarme con aquel payaso
y me dijo que se iba a deshacer de él mismo con sus manos. Yo nunca entendí por qué cada que les decía a mis padres que volteaban a donde estaba él desaparecía. Un día mi papá conversó conmigo y me dijo que si ese payaso me hizo algo malo o me tocó. Yo le dije que no, verdaderamente él nunca me tocó de esa manera, pero sí me daba miedo terrorífico al verlo, recordarlo o soñarlo. Dejé de salir de casa por ese miedo, pero poco a poco fui creciendo y dejó de pasar. Ese payaso dejó de aparecer. La última vez que lo vi fue en una carretera donde él me sonreía con malicia. Mis familiares, hermanos, hermana y conocidos dijeron que jamás vieron un payaso, que todo lo imaginé yo y que tal vez tenía un tipo de miedo hacia ellos, pero solo era eso, aunque yo lo sentía real. Recuerdo perfectamente, recuerdo su cabello rojizo, sus ojos profundos, su piel pálida y su gran altura. A pesar de esos pocos años que pasaron, él seguía con la misma apariencia que la primera vez. Recuerdo aquella sonrisa que hacía cada que cruzábamos miradas. Acá por donde vivo, llegó una vez un circo lleno de payasitas. Tenían carpas de Televisa y anunciaron que ellos trabajaban con Tatiana. Hicieron casting para muchas niñas, pero lo más triste del caso es que empezaron a desaparecer muchos niños. Cuando hicieron cateo al circo, se dieron cuenta de que en los baúles de utilería estaban cuerpos de niños sin órganos. Nadie fue arrestado y la colonia quedó en toque de queda por 2 meses. Mis abuelos siempre fueron demasiado creyentes de la brujería, magia negra, etc. Y en ese tiempo les estaba yendo muy mal en el negocio familiar que tenían. Mi abuelo se lo había contado a su amigo, y su amigo le dijo que debería buscar ayuda en los payasos, ya que ellos estaban metidos en lo satánico y podrían decirle qué hacer o qué les estaban haciendo para que su negocio fracasara. Había un circo de payasos, no recuerdo si cerca o lejos de donde vivían, pero mi abuelo decidió ir porque su negocio sí estaba bastante mal. Como mi mamá era la mayor de la familia, se la llevó ella como compañía. Fueron y todo. Ellos sentían como una mala vibra en ese lugar, pero pues necesitaban respuestas. Mi abuelo habló con el payaso que mandaba, o el jefe mejor dicho. Él le dijo que sí podían ayudar, pero que como mi mamá era una niña, era más pura. Entonces sería mejor conectar con ella. Así que solo ella podía pasar al lugar donde hablarían con los espíritus o algo así. Mi mamá desconfió de eso. Entonces le dijo a mi abuelo que tomara uno de los envases vacíos que había ahí alrededor y como llevaba un machete, que lo tuviera afuera por cualquier cosa. Mi abuelo le hizo caso y le dijo que si pasaba algo, ella saliera corriendo lo más rápido posible para poder llamar a alguien. Cuando mi mamá entró con los payasos, uno de ellos le dijo que se quitara el traje típico que llevaba porque le tenía que revisar sus partes íntimas, porque por ahí se iban a comunicar los espíritus. Ella se negó y el payaso la intentó forzar. No se dejó. Entonces gritó para que mi abuelo escuchara. Mi abuelo entró a donde la tenían. Como llevaba un machete y la botella rota, no les hicieron nada y mejor les dijeron que se fueran rápido. El caso de Ronald McDonald en Cuernavaca, Morelos, donde supuestamente un empleado de la gasolinera que se encontraba al lado de un McDonald's se fue a sentar a la banca junto al payaso y después de unos minutos exclamó que se encontraba muy cansado y el payaso le contestó que él también lo estaba, por lo que el empleado de la impresión le dio un infarto. Inclusive había una cruz ahí en el lugar que estuvo muchos años. Incluso Carlos Trejo investigó ese caso y lo publicó en una de sus películas de cañitas. Yo tenía como 7 años cuando eso pasó, y después de la muerte de ese chico fue cuando empezaron a quitar a todos los payasos, porque se empezó a esparcir el rumor.
La coulrofobia no era considerada una fobia real por los médicos hasta hace relativamente poco. Y aunque no hay una explicación médica o científica del por qué se produce en una parte específica de la población, se razona que tiene sus raíces en el miedo, a lo que se esconde tras ese disfraz, al hecho de que tal persona tenga que esconder su verdadero yo. Dicho miedo también produce lo que hoy conocemos como la teoría del valle inquietante. En YouTube puedes encontrar un video que según es para perder la fobia a los payasos. Su nombre, Look at the Clown. 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 Había una red de asaltantes del transporte público que se disfrazaban de payasos y primero se subían y contaban chistes para hacer reír a la gente. Ya que veían que todos estaban relax, sacaban armas de fuego y comenzaban a hablar con violencia asaltando a los pasajeros. No es algo que yo haya vivido, pero mi papá tuvo una experiencia con ellos y otras personas que conozco también. Yo desde chiquita le tengo miedo a las personas dentro de los payasos, no a ellos en realidad. Cuando estaba chiquita, mi mamá nos llevó a una fiesta donde el señor payaso literal se quería robar a un niño, sin contar que era el cumpleañero, y todos se dieron cuenta de que él faltaba. Lo que hicieron es que le hablaron desde afuera para decirle que tenían un último regalo para él. Él era un niño de unos 8 años. Si es que el niño no hubiera sido penoso, no sé cuál hubiese sido el último regalo que esos payasos dizque le querían dar. Esta imagen viene de una canción del Chapulín Colorado, se llama Payasos. Venía en un disco con videos infantiles. Siempre me dio incomodidad y miedo al verlo, más por este tipo de expresiones que tenían los payasos. Tenía pesadillas. En fin, odié este video por mucho rato. Mi primo trabajó en las bodegas de McDonald's aquí en Guatemala. Nos contó que esa bodega estaba llena de muñecos de Ronald McDonald. En esa bodega tenían todo referente a McDonald's, pero también estaba llenísima de todo tipo de muñecos. Nos cuenta que era una bodega grandísima, donde para encender las luces se encontraba hasta el final del pasillo. Era como un callejón súper largo para encender las luces. Dice que esa noche iba a oscuras a encender la luz, cuando comenzó a escuchar a los muñecos reírse de él. Ellos estaban todo el pasillo hasta llegar a la luz. Él avanzaba y se reían. Incluso sentía la mano pesada de los muñecos tocándolo. Rezándole a lo que creía para salvarse, logró encender la luz. Luego dice que todo paró, las risas, los toqueteos. Y cuando vio, un muñeco lo estaba viendo fijamente. Él parpadeó para ver si de verdad eso estaba viendo. Volvió a ver y estaba como si nada. Nos comenta que ahí siempre pasaban ese tipo de cosas. Incluso dice que los muñecos cambiaban de lugar o a veces les movían las cosas. No lo sé, pero siempre les tuve miedo después de que me contó eso.